Comienza a leer en Apocalipsis 6 y 9. Y cuando abrió el quinto sello, Está bien. vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Veamos eso ahora. Vi almas que fueron muertas por la palabra de Dios. Esto nos lleva de regreso hasta el principio de la iglesia. Regresemos más allá del principio de la iglesia. Regresemos a Israel. Regresemos a cuando Babilonia llevó a Israel al cautiverio. Regresemos a cuando Siria atacó a Israel. Regresemos a Abraham y a todos ellos. Las personas que los atacaron no lo hacían por la palabra de Dios. Los atacaban para tomar territorio. Intentaban tomar Jerusalén. Intentaban apoderarse de la tierra de Canaán. Así que no los atacaban por causa de la palabra. Los atacaban, en el Antiguo Testamento los atacaban porque querían la tierra. Querían Canaán. Ahora bien, pero aquí dice que estas almas que estaban bajo el altar habían sido muertas. ¿Por qué? Por la palabra de Dios y ¿por qué más? Por el testimonio que tenían. Ellos tenían un testimonio. Mira el versículo 10. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Cuánto tiempo más antes de que vengues nuestra sangre? ¿Cuánto tiempo debemos esperar? Ahora bien, estas son almas. Estas son personas que han entrado y están bajo este altar y despiertan y hablan con nuestro Dios. Ellos tienen una conversación con Dios. Y quiero que observes muy de cerca esta conversación. Le preguntan, ¿cuánto tiempo antes de que juzgues? ¿A qué se están refiriendo? A este libro de los juicios. Recuerda, este es el libro de los juicios. Estos son los juicios de los que están hablando. Pero el libro aún no está abierto. Los sellos todavía están puestos. Pero en ese quinto sello, ¿de qué está hablando ese capítulo? Está hablando de aquellos que han muerto por la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo empezaron a morir? Cuando la palabra de Dios estaba siendo predicada en la iglesia primitiva. ¿Recuerdas cuántas almas murieron en la iglesia primitiva? Nerón mató a muchos de ellos, muchos de los césares los mataron. Fueron perseguidos y asesinados solo por su testimonio de Jesucristo. Si miras a los apóstoles, recuerda que los apóstoles salieron por toda la tierra. Algunos de ellos fueron asesinados en Irak, algunos fueron asesinados en Irán. Uno de ellos fue asesinado en la India. Fueron asesinados por todas partes y estoy seguro de que ellos eran parte de esto. ¿Cuánto tiempo más antes de que vengues nuestra muerte? De aquellos que estaban en la tierra antes de que juzgues. ¿No es eso lo que él dijo? Juzgar y vengar. Eso es lo que es este libro. Los juicios de las trompetas que están en este libro. Ese es el juicio de la tierra. Los juicios por votos son la ira. Esa es la venganza. Cuando llegamos a la ira de Dios, esa es la venganza de la que estaban hablando. Dios tomando venganza. Recuerda que Dios dice, la venganza es mía. Por eso nos dijo, no respondan con violencia, pongan la otra mejilla porque la venganza me pertenece a mí. Yo me encargaré de eso. Así que su pregunta a Dios es, ¿cuándo vas a vengar? Porque recuerda, lo que le hicieron a uno de sus más pequeños, se lo hicieron a él. Venga nuestra sangre. ¿Sobre quién? Sobre los que habitan en la tierra. Sobre los que habitan en la tierra. Así que los teólogos han sugerido que todo este versículo, es decir, el pasaje completo al que nos estamos refiriendo, se refiere específicamente a los paganos. Según esta interpretación, los paganos son los únicos que están en la tierra en este contexto, porque Dios va a vengar, Él va a vengar la muerte de los mártires. Estos son mártires. Pero hubo muchos cristianos que murieron y que no fueron mártires. Simplemente murieron. Pero los teólogos han dicho que estos son personas malvadas. Por supuesto son malvados, matan al pueblo de Dios, pero estas son las únicas personas que quedan en la tierra. La iglesia ya no está.
Ahora, si ya no hay más santos aquí, no deberíamos ver nada más relacionado con los santos a partir de este capítulo. No deberíamos ver a los santos. Ni siquiera deberíamos ver la palabra santos. Tampoco deberíamos ver un testimonio de Jesucristo, porque supuestamente ya no están. Todos están muertos y todos están en el cielo y ahora quieren ser vengados. Así que no debería haber más iglesia aquí en la tierra, porque piénsalo, una vez que la iglesia se va, el Espíritu Santo también se va. Ya no hay más Espíritu Santo en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas a cada uno de ellos. Ajá. Y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que sus consiervos. Espera un momento. ¿Su quién? Consiervo. Eso significa que yo soy un siervo y tú eres el consiervo. Eso significa que estamos haciendo lo mismo. Así que sea cual sea mi servicio, ese es el tuyo, porque somos consiervos haciendo lo mismo. Así que Dios les dice, descansen un poco de tiempo. ¿Hasta que quién? Sus consiervos han qué. También y sus hermanos. Y los santos están bajo el altar, mártires, y él menciona, descansen hasta que sus consiervos y sus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de los santos? De los santos. El mundo no es mi hermano. Los pecadores no son mis hermanos. Que debían ser muertos precisamente como ellos se cumpliera. ¡Ja! Así que tienes algunos consiervos, algunos más hermanos que serán muertos de la misma manera que tú. Así que ve a dormir, vuelve a descansar un poco hasta que algunos más de ellos sean muertos de la misma manera que tú. Vamos a repasar algunos de los puntos clave de este quinto sello en la siguiente página. Las almas de los mártires se ven bajo el altar, lo que indica el sacrificio de sus vidas por la fe. Muy bien. Ellos sacrificaron sus vidas. Estas almas que estaban bajo el altar sacrificaron sus vidas por la fe. Ahora quiero que veas estos sellos como si fueran una tabla de contenido. Así que esto es como todo lo que está sucediendo en ese capítulo. Esto es todo lo que va a suceder. Esto es sumamente importante para que puedas entender la profecía bíblica, estos principios que estoy a punto de compartir. Estoy tratando de dejar que la Escritura te lo diga. Las almas de los mártires se ven bajo el altar, lo que indica el sacrificio de sus vidas. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. ¿Eso tiene sentido? No hay ninguna ciencia de cohetes en eso. Es simplemente la vieja y sencilla Escritura. Número 2. Claman por justicia, preguntan cuánto tiempo falta hasta que se ejecute el juicio sobre su perseguidor. ¿Cuánto tiempo antes de que ejecutes juicio sobre nuestros perseguidores, las personas que nos persiguieron, verdad? Así que todo esto está en este capítulo. Cuando digo capítulo me refiero a este quinto sello, número 3. Responder. Reciben túnicas blancas y se les dice que esperen hasta que sus hermanos en la tierra sean asesinados como ellos. Esperen hasta que sean muertos de la misma manera que ustedes. ¿Quiénes van a ser muertos? Sus hermanos. Sus hermanos. ¿Qué otro nombre les dio? Consiervos. Consiervos. Va a haber algunas personas aquí que todavía estarán sirviendo a Dios. Hermanos, lo que significa que son salvos. Si son hermanos de un mártir que murió por Jesucristo, si son sus hermanos, entonces eso significa que ellos también fueron salvos. Así que eso significa que todavía hay personas salvas en la tierra en el quinto sello. Todavía están en la tierra. Están sirviendo. No solo son salvos, sino que están sirviendo al Maestro. Están sirviendo a la fe. Eso suena como la iglesia. Esto nos dice que habrá una extrema ¿qué? Persecución. Persecución de la iglesia antes del regreso de Cristo. ¿Por qué digo eso? Ni siquiera he llegado a las escrituras donde realmente discuten sobre esto. ¿Por qué podría decir ahora mismo que habrá una persecución extrema antes del regreso de Cristo? ¿Por qué? Porque Dios acaba de decirlo. Él dijo, esperen hasta que sean muertos. Si matar no es persecución,
Entonces, ¿qué es? Persecución. Eso significa que algunos santos van a ser asesinados antes del regreso de Jesús. Lee el siguiente párrafo. Si la iglesia ha sido arrebatada en el capítulo 4, como algunos suponen, ¿por qué vemos aquí al Señor declarando que hay otros en la tierra que soportarán gran persecución por su fe en Jesús? ¿Sabes que la iglesia primitiva, la iglesia del principio, fue establecida con sangre? Noticia de última hora. La última iglesia va a ser establecida con sangre. La que es arrebatada, según esto, va a salir en sangre. Sigue leyendo. Antes de continuar, debemos considerar la importancia de que las almas de los mártires pregunten por la venganza. La respuesta a esta pregunta nos informa con certeza que la iglesia todavía está en la tierra en este momento. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es la iglesia cristiana, no Israel, la que tiene el testimonio y la fe de Jesucristo. Ahora, esto es importante porque cuando tengo que tratar con los que creen en el rapto pretribulacional, este es su argumento. La iglesia se fue. Es la iglesia, no Israel. Ellos dicen, oh, Israel es el único que va a quedarse aquí. No, Israel no tiene el testimonio de Jesús. Ellos no son los consiervos de los mártires. Recuerdo cuando Jesús entró en Jerusalén y dijo, oh Jerusalén, tú que matas a los profetas. Israel hizo eso. Israel fue parte de la persecución. Ellos eran parte de los que perseguían. No eran los que estaban siendo perseguidos. Ellos eran los que perseguían a los que tenían el testimonio de Jesucristo. ¿Recuerdas a Esteban? No fueron solo los romanos, también fueron los judíos. Así que no está hablando de judíos que estén aquí con el testimonio de Jesús. No, aquellos que se salvaron tenían el testimonio de Jesús y fueron asesinados por ese testimonio. ¿Recuerdas a James? Santiago fue asesinado solo para apaciguar al pueblo. Luego, cuando arrestaron a Pedro, de vez en cuando lo sacaban ante el pueblo y lo humillaban porque a la gente le gustaba, a Israel le gustó. ¿Quién fue el que dijo, crucifícalo que su sangre caiga sobre nosotros? Así que Israel era parte del problema, no de la solución. Ellos no tenían el testimonio de Jesucristo, luchaban contra ese testimonio. A cualquiera de los judíos que sí tenían ese testimonio, los perseguían y mataron a muchos de ellos. Sigue leyendo. Que la iglesia haya sido arrebatada en el 4º capítulo de este libro implica que habrá 2 arrebatamientos del cuerpo de Cristo. Entonces, si la iglesia ya no está aquí en el 4º capítulo y todavía hay gente de la iglesia aquí, ¿cuándo van a ser arrebatados? Así que tienes que tener 2. Porque según esta palabra todavía hay algunos aquí y los teólogos dicen que se fueron en el 4º capítulo con Juan, entonces tenemos 2 arrebatamientos aquí. En tu estudio, considera que el 5º sello introduce persecución en la tierra. Ahora, esto es importante. Esto es lo que vas a descubrir acerca de los sellos. Cuando ese sello se abre, es como un capítulo en un libro. El capítulo puede tener un título, ¿verdad? Pero mientras lees ese capítulo, tiene subtítulos, pero sigue estando dentro de ese capítulo. Eso es lo que vas a descubrir acerca de estos sellos. Ellos, aunque puedan ser un capítulo, haciendo esa analogía de un capítulo, tal vez sea un capítulo, pero hay más de un evento que están anunciando en cada sello. Pero hay tantos que se anuncian en el 5º sello que no verás cuáles son todos hasta que llegues a las trompetas. Es entonces cuando los verás. Verás los subtemas del capítulo. Porque recuerda, el libro aún no está abierto, solo están haciendo una previsión. Los sellos anticipan lo que está en el libro. Cuando abres el libro, ahora lo abres a las 7 trompetas y las 7 copas. Esos son los juicios de los que hablaban los mártires. ¿Cuándo vas a juzgar a los que viven en la tierra y vengarnos? ¿Cuándo vas a juzgar la tierra y cuándo nos vas a vengar? Los 7 juicios de las trompetas, ese es el juicio de la tierra. El juicio, por lo tanto, es en realidad un preludio de la ira. Los juicios vienen antes de la ira. ¿Cuál es la diferencia entre los juicios y la ira? En los juicios todavía tienes la oportunidad de ser salvo. En la ira se acabó.
Si estás aquí para la ira, simplemente estás condenado. Pero en los juicios, Él está juzgando la tierra para que la tierra sepa, hola, voy en serio. Pero quiero que vean la diferencia entre los sellos y los juicios, porque aquí es donde los teólogos se han perdido, santos. Estamos en el quinto sello aquí y ya salieron 4 jinetes, pero ¿dónde están? No verás a dónde fueron estos jinetes en relación con el juicio hasta que lleguemos a la apertura de los juicios de las trompetas. Así que hay un toque de los juicios de las trompetas. En este libro está la revelación de Jesucristo que Dios le dio a él. Dios ha reunido este libro diciendo, las cosas en este libro son las cosas que he preparado para ti, Jesús. Así que lo que Dios le está mostrando cuando abre el sello, le está mostrando, estos son los capítulos, esto es lo que vas a poder hacer. Pero cuando Él comienza a hacerlos en los 7 juicios, la razón por la que los llamo juicios, y la Escritura también lo hace, la razón por la que lo llamo juicios es porque Él está juzgando la tierra. Y no solo está juzgando la tierra, sino que también está probando a los santos que aún están en la tierra. Por ejemplo, los mártires de la iglesia primitiva, cuando la gente era asesinada. ¿Por qué? ¿Qué hicieron ellos? Todo lo que hicieron fue aceptar a Jesucristo como su Señor. Ellos escucharon el Evangelio predicado y terminaron recibiendo el Espíritu Santo. Ese fue su crimen. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Piensa en cuántas personas recibieron el Espíritu Santo durante la iglesia primitiva. Tantos de ellos que Nerón dijo, oye, solo para apaciguar al pueblo, a los romanos, puedo usar a los cristianos para mis juegos. Entonces, ¿qué hace él? Él ordena que salgan y busquen leones. No los alimenten, háganlos pasar hambre. Y luego vamos a tomar a un montón de cristianos y los vamos a poner en la arena y dejar que los leones, nosotros estamos huyendo de los leones y vamos a tomar a sus hijos cristianos y los vamos a meter dentro de pieles de cordero y cocerlos dentro de esas pieles. Empapar la piel en sangre y luego arrojarlos a los osos para que los osos los despedacen y se los coman justo delante de sus padres. ¿Por qué? ¿Por qué haría Dios eso cuando estas personas simplemente lo aman? La iglesia amaba a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ver a mi hijo ser devorado por un oso o un león? ¿Por qué tengo que ser devorado yo mismo por uno? ¿Por qué tengo que ser empapado en aceite y prendido fuego solo por acepto a Jesús? Ese es mi único crimen. Aceptando a Jesús como mi Señor. ¿Aceptaste a Jesús como tu Señor? ¿Es realmente tu Señor? Déjame ver si es tu Señor. ¿Estarías dispuesto a morir por Él? Esa era la pregunta para la iglesia primitiva. ¿Es verdaderamente tu Señor? Muchas veces, antes de matar a un cristiano, decían, renuncia a tu religión, renuncia a este Cristo. Eso está ocurriendo ahora. Están decapitando cristianos porque no renuncian a Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo? Para que esta iglesia sea establecida, debe ser establecida con sangre. Tienes que demostrar. Mira a Esteban, un jovencito de 17, 18 años, ahí de pie predicando el Evangelio. Él se remontó hasta Abraham y lo llevó todo el camino hasta Cristo. Y Pedro hizo lo mismo. Ese mismo Jesús. Sí, acabo de salir del arroyo de los peces. Sé que no soy el sumo sacerdote, ni un fariseo o un escriba. Yo estaba en el arroyo de los peces, pero conocí a un hombre llamado Jesucristo, y él me llenó con su espíritu, y estoy aquí para decirles, ese mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y escuchen, y el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras. Puedes romper lo que quieras, él sigue siendo el Cristo.
Sí. Si eres Jesús y estás de pie ante Pilato, si Pilato te dice en tu juicio, recuerda bien, no estás hablando de Caifás, ni de Agripa, ni de ninguno de esos otros personajes. Estás ante el único que verdaderamente tiene el poder de liberarte completamente. Y entonces Pilato dice, ¿eres tú acaso un rey? No dices mucho sobre eso. Lo soy. En verdad lo soy, mi reino no es de este mundo. Esa es tu respuesta, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo. Pilato sigue hablando. Hay una escritura en la Biblia que tenemos que dejar de pasar por alto. La Biblia dice, como Él es, así somos nosotros. Si eso no es verdad para ti, no lo lograrás. Si no eres como Él es, en realidad no puedes ir al cielo. Así de simple. Nadie va a ir al cielo a menos que sea como Él es. Y luego vino y le hizo otra pregunta a Jesús. Le dijo, ¿no sabes que tengo el poder sobre tu vida en mis manos? Puedo liberarte. Fue entonces cuando Jesús levantó la mirada. ¿Cuál fue su respuesta? No tendrías ningún poder si mi Padre no te lo hubiera dado. Cuando nos encontramos en una situación donde alguien tiene la ventaja y puede destruirnos, tenemos que mirar a Dios y decir, no tendrías ningún poder si Dios no te lo hubiera dado. Si tienes el poder de matarme, Dios me lo dio y está bien porque Él me cuida. Te alabo, Jesús. Él me atrapó. ¿Te das cuenta de que cuando Jesús dijo eso estableció... Ese es el estándar. Eso estableció lo que es un hijo de Dios, que está dispuesto a morir por ello. No es alguien que trate de proteger su vida, porque si lo hace seguramente la perderá. Así que Jesús le hace saber, tú no tienes ningún poder sobre mí. Y le dijo, si yo fuera un rey de este mundo, mi padre enviaría 12 legiones de ángeles, no te dejarían tomarme. Nadie me quita la vida, tengo que entregarla. Eso es exactamente lo que estableció la iglesia. Jesús sabía algo importante que ellos no sabían. Tú destruyes pero traté de decirte esto cuando predicaba en tus templos. Destruye este templo y yo lo levantaré en 3 días. Cuando entré aquí, yo era el Hijo de Dios. Cuando salga, seguiré siendo el Hijo de Dios. Cuando me pongan en la tumba, seguiré siendo el Hijo de Dios. Y al 3er día saldré de la tumba como el Hijo de Dios. Eso es establecer lo que es una iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza. Estos somos nosotros. Somos su cuerpo. Así que ahora aquí viene la iglesia de los últimos días. Y tu piloto es realmente, sin duda, el anticristo. Esto es lo que dijo Jesús. Cuando yo regrese aquí, ¿acaso encontraré fe? ¿Habrá alguien que se mantenga firme como yo lo hice? Así que tiene que haber un tiempo antes de que Él venga que establezca que sí. Hay algunas personas, tengo algunos hijos que están dispuestos a morir. No importa con qué los amenaces, no importa qué. ¿Qué puedes amenazarlos con sus hijos? Puedes amenazarlos con quemarlos, puedes amenazarlos con cautiverio, puedes amenazarlos con lo que quieras. Ellos se mantendrán firmes y dirán, ni siquiera tendrías este poder si Dios no te lo hubiera dado. Así que si Dios quiere que yo muera de esta manera, vas a tener a alguien que, igual que Pedro, va a decir, ¿me vas a crucificar? No soy digno de ser crucificado como Jesús, ponme al revés. Esa es la iglesia que debe ser establecida. Y esa iglesia va a ser establecida en los juicios de las 7 trompetas. Es en ese momento cuando esa iglesia se va a mantener firme. Es entonces cuando vas a ver el establecimiento de esa iglesia en sangre. Así que esa es la diferencia entre el juicio y la ira. Mira, una vez que esa iglesia ha sido establecida, Dios puede llevársela a casa. Dios puede sacarla de aquí. Ahora sé quiénes son los míos. Sé quién se puso de pie.
Dios nos lleva a casa y luego, después de sacarnos de aquí, viene la ira. Él ya tomó a 1/3 de Israel y los escondió por aquí. Los ha escondido en algún lugar por aquí, alimentándolos durante 42 meses, 3 años y medio. Y todo lo demás con lo que estoy tratando, estoy lidiando con esta venganza. Todo el mundo. Voy a tratar contigo como nunca antes. ¿Crees que el COVID fue malo? No sabes lo que es malo hasta que veas lo que estoy trayendo sobre esta tierra. Así que esa es la diferencia entre la ira y los juicios. Estamos entrando en el sexto sello. Nosotros, Sexto sello. Al estudiar el sexto sello, verás que es bastante único en comparación con los demás. esto es muy importante. Mientras que los sellos anteriores están asociados con entidades individuales o eventos específicos, el sexto sello presenta un resumen de todo lo que está contenido en el libro. El sexto sello es como un resumen de todo lo demás que está en el libro. Leer. Ofrece una visión general de las trompetas y los juicios de las copas. Y ofrece una visión de los acontecimientos durante el reinado milenial de Cristo y más allá. Está bien. Esto es lo que quiero que entiendas sobre este sexto sello aquí. Este sexto sello te lleva hasta el milenio. Te lleva desde los 7 juicios de las trompetas, los juicios de las copas, el reinado milenial y hasta el reino eterno. Así que es el libro de la revelación de Jesucristo. Jesús se sienta en el reino durante el reinado milenial por 1000 años. ¿Recuerdan? Y santos, ¿saben qué descubrí? Habrá muchos millones de personas que nacerán en esos 1000 años que vivirán bajo nuestro gobierno, que es un gobierno mundial dirigido por Jesucristo, y nosotros somos sus gobernadores en todo el mundo. Pero durante 1000 años, millones de personas nacerán. Ellos nacerán en ese reino. Pero luego, al final de esos 1000 años, por un tiempo, un pequeño tiempo, van a soltar al diablo. Un mundo gobernado por el propio Jesús y todos los hijos de Dios gobernando cada nación, y entonces viene el diablo y engaña a esas naciones. Y ellos forman un ejército de personas y vienen en contra de nosotros y de nuestro Cristo amado. Y saben, me encanta eso porque Dios dice, solo quédate quieto, yo me encargo de esto. Y luego eso nos lleva a... La Escritura dice que Jesús ahora entrega el reino de nuevo a Dios y entonces Dios llega a ser todo en todos. Entramos en el reino eterno. Así que este libro nos lleva desde el principio hasta el final. Así que ese sexto sello es una visión general de todo lo que va a suceder. Leamos Apocalipsis 6:12. Y miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de cilicio de pelo, Está bien. y la luna se volvió como sangre. Recuerden que dije que estas cosas no suceden hasta que llegamos a los juicios de las trompetas. En los juicios de las trompetas hay un terremoto en el juicio de la trompeta que destruye Jerusalén. Pero en los juicios de las copas, la ciudad se divide en 3 partes diferentes. Toda la ciudad está dividida. Entonces, en otras palabras, el primer terremoto en el juicio de la trompeta no es tan severo. Creo que uno de ellos mata a 7,000 personas, pero en el otro 2/3 de ellos mueren. ¿Ves la diferencia? Los juicios de las trompetas y de las copas. Pero a eso se está refiriendo esto. Simplemente no lo desglosa todavía, pero ves un terremoto, ¿verdad? El sol está negro como tela de saco. En el juicio de la trompeta, el sol se oscurece durante 4 horas al día. En el juicio de las copas, se oscurece durante 12 horas al día. Porque eso se considera día. Así que esa es la diferencia. Los juicios de las copas avanzan, son muy progresivos. El juicio de la trompeta es solo 1/3 del día. En otras palabras, será mediodía y estará oscuro. Estará completamente oscuro, tal vez entre
No sé las horas exactas, pero quizá entre las 12 sea un tornado y las 13 en un digamos, cuando debería ser la parte más brillante del día. Va a estar negro, completamente oscuro, lo que significa frío. Pero cuando llegamos a los juicios de las copas, el sol está negro todo el día. ¿Ves la diferencia? Porque eso es venganza. Aquí mismo Él nos está dando la oportunidad de predicar más evangelio, hablarle a más personas acerca de Cristo y orar para que vengan. Todavía tienen la oportunidad de entrar. Recuerda que la Escritura dice, predica mientras sea de día, porque cuando llegue la noche nadie podrá ver. Ahí es donde eso se manifiesta. Y el sol se volvió negro como tela de cilicio, y la luna se volvió como sangre. La luna y las estrellas no brillarán durante 4 horas cada noche en los juicios de las trompetas. En los juicios de las copas no brillan en absoluto, porque la iglesia ya se ha ido. Versículo 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Cuando caigan a la tierra las estrellas, vas a ver una llamada ajenjo que caerá y envenenará las aguas. 1/3 de todas las aguas serán envenenadas. Vas a ver caer otras estrellas. Una montaña cae al mar y destruye 1/3 del mar. Lo convierte en sangre y destruye 1/3 de la industria naviera. 1/3 de todos los barcos serán destruidos. Eso ocurre durante los juicios. En los juicios de las copas, todos los océanos se convierten en sangre. No solo 1/3 de ellos, todos ellos. Así que esa es la diferencia entre las copas y las trompetas. Muy bien, sigue leyendo. Y el cielo se apartó como un pergamino cuando se enrolla, y toda montaña e isla fueron removidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Ahora mira ese versículo 14 donde dice, el cielo se apartó como un pergamino. ¿Qué crees que pasó ahí? ¿Sabes cómo se abre un pergamino? Y entonces estas personas vieron hacia el cielo. ¿Qué crees que sucedió justo ahí? ¿Por qué se abriría el cielo? El rapto es más que simplemente alguien diciéndole a Juan, sube acá, déjame mostrarte algo. No, todo el cielo se abrió para que la iglesia pudiera subir. Mira el versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Entonces, una vez que la iglesia sube, adivina qué pasa. Viene la ira. El mundo sabe que la ira viene. ¿Te imaginas a aquellos de nosotros que hemos estado sentados en la iglesia todos estos años y ves que eso sucede y no puedes subir? Vas a saber qué es lo que sigue. La ira. Y sabes que no tienes nada que esperar excepto el infierno. Ese va a ser el tormento. Cuando tuve la oportunidad y ahora veo el rapto de la iglesia, porque el rapto no va a ser un rapto secreto. Veo a la iglesia siendo arrebatada y yo estoy aquí. Estoy aquí parado viendo cómo subes. Veo el cielo abrirse. Veo a Jesús en la nube y yo sigo aquí, quieto, en la tierra. Sé que lo único que me queda por esperar es la justa indignación de Dios, la ira de Dios. Quiero que prestes atención a los versículos 16 y 17 de Apocalipsis 6. La gente de la tierra está pidiendo ser escondida del Cordero, a quien ahora pueden ver. Y la trompeta, mientras los cielos se abren como cuando se abre un libro. Ellos continúan diciendo que ha llegado el gran día de su ira. Solo reconocen que el día de la ira del Señor está cerca. La ira en sí misma aún no ha sido derramada. En otras palabras, saben por el terremoto, las estrellas que caen y la apertura del cielo que la ira de Dios está a punto de alcanzarlos. Exactamente. Saben que se acerca. Hemos visto muchas películas, pero están equivocados. No es un rapto secreto. Te despiertas y alguien, ropa tirada a tu lado y todo eso. Eso no va a pasar. No. Todo ojo le verá.
El cielo se enrollará como un pergamino para que la gente de la tierra pueda verlo. Y es entonces cuando dicen que las rocas caigan sobre nosotros. Escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono. ¿Por qué? Porque saben que lo siguiente que viene es su venganza, su ira. Una vez que Él saque a su pueblo de aquí, se acabó. La Escritura dice, el que detiene, detendrá hasta que sea quitado de en medio. Esa palabra let significa restringir. El que restringe la ira de Dios será quitado de en medio. El Espíritu Santo es lo único aquí que está restringiendo la ira de Dios. Y está restringiendo la ira de Dios porque nosotros estamos aquí. Así que restringe todas las cosas que Dios va a derramar sobre esta tierra. Y mira, esta es la traición de estas películas. Oh, fue un rapto secreto, ¿verdad? Y entonces nadie sabe qué les pasó. ¿A dónde se fueron los cristianos? ¿Qué tenían todos ellos qué tenían en común todas las personas que desaparecieron? Oh, todos iban a la iglesia, todos eran cristianos. Entonces, ¿qué les pasó? ¿Dónde están? Eso no es real. Eso es Hollywood. Hermano Hagin, te quiero mucho, pero estás muy equivocado. No va a ser un secreto. Todo ojo le verá. Él va a romper el cielo. Si estás dormido, vas a oír cómo se rompe ese cielo. Eso te va a despertar. Y verás cuando ese cielo se abra y Jesús esté allí sentado en la nube. Vamos, chicos. Y trayendo de regreso a miles de nosotros con Él. Sí. No solo a sus ángeles, sino que algunos de nosotros volveremos con Él. Miren, la Escritura dice que vamos a encontrarnos con Él en el aire. Aquellos que queden serán arrebatados para encontrarse con Él en el aire. Y todas esas personas que se queden aquí abajo van a estar mirando como, especialmente aquellos que han estado sentados en la iglesia, escuchando esta palabra durante años. Van a decir, me lo perdí, oh no, Él se fue, ¿y ahora qué pasa? El infierno. Eso es lo único que te queda por esperar después de eso. Yo no quiero estar aquí para eso. No quiero quedarme en esta tierra. No quiero quedarme en esta tierra. Primero que nada, la iglesia todavía está aquí y como dijo Pablo, la iglesia no está destinada a la ira de Dios. No estamos destinados a la ira, así que nos iremos antes de la ira. ¿Qué más dijo? En segundo lugar, los 144,000 jóvenes varones vírgenes que son inocentes y sirven al Señor todavía están aquí. Los 144,000. ¿Has oído hablar de ellos? Los testigos de Jehová dijeron una vez que ellos eran los únicos que iban al cielo. Antes de que ocurra el rapto, la iglesia está aquí y también los 144,000. Ve aquí a Apocalipsis 7:2 para que pongamos esto en contexto. Y vi a otro ángel que subía del oriente, que tenía el sello del Dios viviente. Teniendo el sello de Dios en nuestras vidas. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder para dañar la tierra y el mar, diciendo, no dañéis la tierra. No dañen la tierra. Ni el mar ni los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Cuando los 144,000 son sellados, ve y léelo, son 12,000 jóvenes de cada una de las 12 tribus de Israel. ¿De acuerdo? Son 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel son sellados en su frente. Ahora, estos son israelitas. Jóvenes, sirven al Señor, han sido escogidos. Me parece, por lo que hacen, solo puedo basarme en lo que dice la Biblia. No se puede especular. Lo que dice la Biblia es que donde quiera que va Jesús, ellos van. Pero ahora mismo los vemos en la tierra, porque los 4 ángeles que sostienen los 4 rincones de la tierra, ¿sabes? ¿Recuerdas esos espíritus que salieron? Se les dijo, no dañen la tierra hasta que sellen a los 144,000, 12,000 de cada tribu. Y cuando vas y lees esas 12 tribus, verás que están todas las tribus excepto Dan, pero aún así tienes 12. Pero no verás a Dan allí y hay una razón por la que no verás a la tribu de Dan allí. Eso no significa que los danitas no estén presentes, pero el nombre Dan no aparece porque fue reemplazado por José y Benjamín.
Así que el punto que quiero dejar claro aquí es que no se confundan con los 144,000 de los que todo el mundo habla. Dicen cosas como, los 144,000 van a ser salvos y bla, 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 bla. No, estos 144,000 jóvenes judíos que son vírgenes, que nunca han estado con una mujer, son elegidos para servir al Señor y todavía están en la tierra en este momento. Ellos están sellados y fueron sellados antes del terremoto. Va a haber un gran terremoto en Jerusalén y ellos fueron sellados para que no fueran destruidos en ese terremoto. Y no solo en ese terremoto, sino también por otras cosas que vienen, un ejército que se aproxima. Y Dios no quiere que ellos sean destruidos. Y vas a descubrir algo más único sobre ellos también. Sigue leyendo. Y oí el número de los que fueron sellados, y fueron sellados 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Todavía estamos en el sexto sello. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Recuerdan que vimos el cielo abrirse? Ahora, después de que el cielo sea abierto, adivinen qué vemos. Vemos una iglesia en el cielo de todas las naciones, tribus, multitudes y pueblos de todas las lenguas, alabando a Dios. Todavía estamos en el sexto sello. Leer. Y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos respondió: ¿Quiénes son estos que están vestidos con ropas blancas? ¿Alguien quiere saber quiénes son estos que están vestidos con ropas blancas? Y escuchen lo que dicen. ¿Y de dónde vinieron? ¿De dónde vinieron? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Recuerdan que hablamos de la persecución? Sí. A los mártires se les dijo: esperen hasta que esto suceda. Así que han pasado por la tribulación y han sido arrebatados. ¿Dónde está la iglesia? En el cielo. En el cielo. Salió de la gran tribulación. Sí, así es. Esa es la palabra de verdad. Ajá. ¿El cuerpo de Cristo debe aceptar esto o seguir rechazándolo? Si yo me sentara con un experto teólogo que es pretribulacionista, por ejemplo, alguien que cree firmemente que la iglesia se fue de aquí en el capítulo 4, me gustaría preguntarle: ¿leíste sobre alguna tribulación antes del capítulo 4? No hubo tribulación para la iglesia. Ahora, ¿en qué capítulo estamos aquí? En el capítulo 7, y ahora estamos leyendo sobre la tribulación. Aquí es donde los otros teólogos se equivocan. Ellos dicen que esto es, según algunos interpretan, el rapto físico de la iglesia. No lo es. Es una predicción. ¿No es eso lo que hacen los sellos? Ellos pronosticaron. ¿No ves que la iglesia realmente deja el planeta hasta el capítulo 14? Porque todas estas cosas que acabamos de leer en este sexto sello están pronosticando lo que va a suceder en las 7 trompetas y las 7 copas. ¿Entiendes eso? Porque esa es la división crucial. Recuerda, todos tus sellos están pronosticando. Esa es la regla. Todos tus sellos. No tomes uno y lo conviertas en el evento. Debes saber que simplemente
Una subdivisión de ese capítulo está pronosticando lo que va a suceder. Está tratando de mostrarte en secuencia. Esto es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder. Esto es lo que va a suceder. Pero no es el acontecimiento en sí, porque si haces de este sello el acontecimiento, entonces ya no puedes reconciliar el resto del libro de Apocalipsis. Nunca lo podrás reconciliar, porque si este es el evento real, el rapto de la iglesia, entonces te diría de nuevo que no verás ninguna otra mención de los santos y su testimonio después de esto. Si este es el evento en sí, donde la iglesia realmente ha salido de aquí, y no solo una predicción de que la iglesia saldrá, una anticipación de que la iglesia saldrá, entonces ya no verás a la iglesia después de esto. No verás más testimonios de Jesús. No verás ninguna otra mención de los santos. Entonces, ¿estamos claros en que esto simplemente está anticipando el rapto? Muy bien. ¿Podemos abrir este último sello? Apocalipsis 8.1. Y cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Acabo de abrir el séptimo sello. El libro está abierto. ¿Qué pasó cuando se abrió ese séptimo sello? Silencio. ¿Y qué sucedió? Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Y vino otro ángel y se paró ante el altar, teniendo un incensario de oro, y se le dio mucho incienso, para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Y hubo voces, truenos, relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Así que ahora el libro puede ser abierto. Vaya. Y ahora vamos a ver que todo lo que se ha pronosticado está en el libro. Todo lo que pronosticaron una vez que este libro se abre, ahora vemos que el evento ocurre.